Y hoy tengo un tema que es cómo cayerizar la carne y el pollo y todo lo que corresponde, cómo se hace y cuáles son las condiciones para distintas cosas. Primero les cuento que también tenemos comidas a cargo de gentiles, porque hay mucha gente que cocina en su casa y tiene ayudantes o va y viene y tiene una persona que trabaja, y acá en el libro dice, se puede dejar la comida a cargo de una persona gentil que no cuida kashrut, que no sabe lo que es, y bueno, entonces tenemos las respuestas. Si tenemos un empleado gentil en casa y confiamos en él, y este empleado sabe que vamos a entrar y salir de la casa, que va a haber alguien que va y viene, se puede dejar. Pero yo les cuento que si tenemos una babysitter que va a estar toda la noche con los chicos, y tenemos toda una casa llena de comida kasher que no tiene un membrete o algo, lo mejor es dejar fuera de la cocina todo lo necesario y cerrar con llave. Eso es lo que hacía nuestro querido Rab en Buenos Aires, cuando dejaba a los chicos con el personal de la casa y la esposa se iba. Porque hay gente que no entiende y por negligencia puede cambiar un producto por otro o utilizar algo de lácteo con algo de carne y hacer una mezcla, y cuando llegamos a casa nos encontramos con que en vez de tener una cocina kasher tenemos un desastre, cosa que nos pasa muchas veces a todos. También con el kashrut quiero aclarar algo. A nuestros hijos les vamos enseñando desde que nacen. Esto se puede, esto no se puede, esto se come, esto no se come. Hay que verificar si es kasher o no es kasher. ¿No hay video? ¿Cómo que no hay video? Jaime, yo lo aprendí. Sí. A ver un momentito. ¿Y ahora? Ah, bueno. Ahora ya me ven. Vestida de cumpleaños, ¿me ven? Estoy con una remera celeste y otra negra. Bueno. Les estaba contando que a nuestros chicos desde chiquitos les vamos enseñando. Y yo tengo una historia muy linda con nuestra hija Judith, que tenía 3 años, y empezábamos a cumplir todo estrictamente y no comíamos nada que no se podía. Y sabíamos que había muchas cosas, muchos productos que son exactamente iguales, kasher y no kasher, y les íbamos enseñando. Entonces, en Buenos Aires comprábamos chicles bazooka, que existen en muchos lados, los vi también en América, y resulta que nosotros los comprábamos en los negocios correspondientes, que venden todo kasher, pero vienen en una caja grande. La caja grande tiene puesto la supervisión por fuera, pero en cada uno no decía nada. Nosotros solíamos comprarles a las niñas. Entonces vino una persona, fue con ellas a la calle, estaban nuestros padres, y fueron al kiosco a comprar chicles. Entonces, una niña de 3 años y medio, que les dice, no, esto no lo puedo comer. Pero sí, yo vi que tu mamá te compra esto. No, mi mamá lo compra en otro lado. Y se quedó con el chicle y no lo comió. Nadie podía creer que una nenita de 3 años y medio se pudo contener a comer una golosina. Pero es así, los chicos aprenden y cuidan tanto como nosotros. Tenemos que tenerlo claro
y enseñarles para que ellos puedan también discernir y tener el carácter y la fuerza de decir no, esto no es para mí. Entonces, cuando hacemos compras, tenemos que tener en cuenta, sigamos con nuestro orden en el libro, que cuando mandamos a alguien a hacer compras, y la mandamos a un negocio que venden cosas kasher, tienen que traer, cuando lo traen, tiene que tener alguna supervisión, algún sello, y el paquete estar cerrado. Porque si el paquete está abierto, ya perdemos la confianza en que lo que tenga adentro sea kasher como corresponde. Ahora bien, dentro de todas estas categorías hay muchas cosas, como por ejemplo, personas que están enfermas, que están en hospitales y necesitan comer comida kasher. Les tenemos que enviar. Por lo general se acostumbran en los negocios kasher lacrar la comida con una cinta, como se usa ahora, una cinta scotch, cinta que tenga unas letras en hebreo, que diga la palabra kasher o que tenga el nombre del rab o el nombre del lugar. Y entonces le pegan esto y lo cierran. Entonces eso es una forma de lacrar el paquete y así reconocerlo que es kasher. Y cuando lo tienen que abrir para la persona que realmente está enferma y no puede ver nada, tiene que haber alguien o no come directamente. Pero una persona que está convaleciente y recuperándose, tiene que ver cómo cortan ese papel y la comida es la que realmente le enviaron. Ahora, cuando tenemos una duda, siempre hay que preguntar a un rab. Nunca podemos pasar por encima de eso porque cada uno tiene su propia idea y su propia opinión de cada cosa, pero la que vale es la que nos dan los rabanim. Ahora tenemos un tema que es muy difícil para mí porque nunca lo hice, pero sí lo vi hacer a mi mamá. ¿Cómo se cayeriza la carne? Hoy en día se vende todo ya cayerizado, todo preparado y no necesitamos hacer nada. Pero hay lugares, y muchos lugares en el mundo, donde hacen shjitá a la carne y no lo compran de un negocio. Van a la persona que hace shjitá y le dice, vendeme un pollo, haceme shjitá a esta gallina. Y el hombre le hace shjitá y la tenemos que llevar así a nuestra casa. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cómo lo transformamos en una comida apta para la mesa? Bueno, aquí empezamos. Entonces, por empezar, a la comida hay que hacerle melijá. ¿Cómo se hace melijá? ¿Qué significa? Significa lavarla y limpiarla de la sangre que tiene la carne. Entonces, ¿cómo se limpia eso? De una manera muy peculiar. Primero tenemos que sumergir la carne en agua y después de eso hay que ponerle sal. Todo lleva un tiempo y una manera de hacerlo y ahora les voy a explicar paso a paso cómo es el proceso. Entonces, para cayerizar algo necesitamos un equipo de cosas. Una fuente profunda. Aquí dice un balde, pero para una fuente profunda es suficiente. En el cual ponemos la carne en remojo, o los trozos de carne. Después necesitamos una tabla sobre la cual ponemos la carne cuando la salamos. Y después necesitamos una rejilla y una fuente donde enjuagar esa carne y una rejilla por donde pueden sacarle el agua que le queda. Entonces, ¿cómo es el proceso? Todo eso es especial, por eso digo que es un equipo. Ese equipo es para específicamente cayerizar la carne y no lo utilizamos más que para eso. Ahora vamos a necesitar un cuchillo también en algunos momentos, pero el cuchillo, aunque tendríamos que tener uno especial para esto, si lo lavamos bien lo podemos utilizar para la carne
después. Pero ahora los voy a ir explicando de a poco. Entonces, está permitido usar una fuente kasher para enjuagar después de salar la carne, a condición de que esto se lave con agua fría o tibia después. Quiere decir que si lavamos la carne con agua caliente en una fuente, no podemos volver a usar esa fuente para ninguna otra cosa. Ahora, ¿cuándo se hace kasher la carne? ¿Cuándo se la lava y se la sala? Tiene que ser dentro de las 72 horas de la shejitá. Es decir, que pasado ese tiempo, la carne no se puede kasherizar. La única manera de hacerlo es con fuego, asándola. Esto es para carne que queremos cocinar o que queremos poner al horno o que queremos freír, para cualquier otro tipo de esas cosas. Es importante saber en qué día y a qué hora ocurrió la shejitá, ya que salar sirve únicamente si se remojó la carne durante las primeras 72 horas, a partir de la shejitá. Si se remojó la carne en algún momento durante aquel periodo y no se saló inmediatamente, se debe enjuagar de vuelta la carne. Y el segundo remojo debe ocurrir dentro de las 72 horas próximas al primer remojo. De tal manera que entre la shejitá y el salado no transcurran más de 72 horas. Carne antes de salar. Antes de hacer kasher la carne se debe tener cuidado de no colocarla cerca del fuego o de permitir que algo caliente, agua o toque la carne. También se debe tener precaución que la carne no toque la sal antes del proceso de kasherización. Carne que no fue salada no debe ser colocada sobre una superficie o dentro de una fuente kasher. Hay que cuidarse al respecto, especialmente cuando se coloca la carne en la heladera antes de hacerla kasher, que no nos caiga el líquido que contiene esta carne, que es la sangre, sobre ninguna otra cosa, porque eso nos trae un problema que nos hace no kasher lo que teníamos en la heladera. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que poner la carne en agua? ¿Y por qué se tiene que remojar la carne? Dice, para quitar la sangre que está pegada sobre la superficie de la carne, pues la sal únicamente extrae la sangre que se encuentra dentro de la carne. Y ese es el proceso que vamos a tener a continuación. Así que primero hay que mojarla, para ablandar la carne de tal modo la sal tenga efecto y penetre más. Entonces hay que revisar la carne antes de salar. Se debe examinar si la carne tiene manchas rojas. ¿Están todos ahí? ¿Están escuchando? Están todos muy en silencio. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a seguir. Entonces revisamos la carne. Los veo muy atentos. Y si hay partes que están moradas o azules, las recortamos y las sacamos. Quiero hacer una aclaración. La carne que no tiene un proceso de shejitá como corresponde, no tiene sentido hacer todo esto de kasher, porque al no tener la shejitá que corresponde, ya desde el principio no es kasher y eso no se puede kasherizar de ninguna manera. Por eso hay que tener en cuenta los rituales correspondientes para matar un animal. Entonces revisamos la carne y la vamos a poner en agua. ¿A qué temperatura tiene que estar el agua? No tiene que estar a una temperatura tan fría que nos duelan las manos de tener la mano dentro del agua. Pero tampoco puede ser en agua caliente. Puede ser en agua más tibia. Si hace frío y tenemos que estar remojando y revisando y todo, tampoco es cuestión de que nuestras manos sufran por esto. ¿Cuánto tiempo se deja la carne en remojo? Se deja media hora. Hay opiniones en que si la carne llegó muy tarde, antes de Shabbat,
podemos hasta 18 minutos. De acuerdo a Sefaradim o Ashkenazim son 18 o 24 minutos respectivamente. Pero si la carne estuvo cubierta con hielo, aún para Ashkenazim estará permitida asar la carne para hacerla kasher, y en caso de causarle pérdida está permitido aún salarla y cocinarla. Si la carne no la salaron a tiempo, pero estaba en hielo, no, cubierta de hielo, no congelada. Congelada es ya de por sí se puede kasherizar después. Pero si estaba cubierta de hielo y no congelada, también se puede salar. Una vez que está remojada la carne, la revisamos. Se debe raspar por encima de la carne toda la sangre que se encuentre sobre la superficie, después de haber remojado por media hora. Luego se retira la carne del agua y se la inspecciona para asegurarse que verdaderamente no haya quedado sangre pegada. En algunos casos hay que cortarla y hacerle tajos. Si la carne es muy grande o un trozo muy ancho, se le hacen tajos y en esos tajos también se abre bien esos tajos y se pone bien adentro del agua para poder hacer que se remoje. Y cuando le vamos a poner sal, abrimos esas partes y le llenamos de sal también, para que penetre mejor y pueda sacar toda la sangre correspondiente. Y si justamente dice acá, al cortar la carne después de remojarla, se debe lavar dicho lugar, ya que la presión del corte puede haber empujado la sangre hacia la superficie. Entonces, tenemos que sacarla del agua, dejar que el agua gotee un poco Después de retirar la carne del agua, se debe sostenerla durante un rato para que gotee la mayoría del agua, de forma tal que la sal, que se esparcirá más tarde sobre la carne, no se disuelva inmediatamente, sino se nos va a escurrir la sal con el agua y nos vamos a quedar con una carne que no está salada. Entonces, después de esto, le ponemos sal y la dejamos en sal por 1 hora. Se debe salar por todos lados, en todos los costados, en todos los tajos, y tendría que quedar como una capa blanca. Acá en el libro dice como la escarcha sobre el tejado. Mari, vos sabés cómo es, ¿no? La escarcha sobre el tejado ahí, en las Canarias. La posición de la carne sobre la tabla tiene que estar la tabla un poquito inclinada para que todo lo que tenga caiga. O si no, podría ser también una redecilla o una tabla con agujeros. Una vez que se sala por 1 hora, siempre y cuando no pase lo mismo, si Rachel, vos también sabés lo de la escarcha. Una vez que no pase lo mismo, que la carne la tenemos un viernes y estamos muy apurados por Shabbat, entonces podemos disminuir hasta, dice, en algunos casos se puede llegar a que sea media hora en sal. La carne puede permanecer en la sal por más de 1 hora, pero solo hasta un máximo de 12 horas si nos olvidamos y dejamos la carne en sal y nos fuimos, que no hayan pasado más de 12 horas. Si no, hay que preguntarle a un rab. Y también lo mismo con el agua. La carne tiene que estar en media hora en agua, pero si la dejamos en un balde con agua, que no haya pasado más de las 24 horas. Después de esa media hora, de esa media hora, si un viernes estamos como locos corriendo y necesitamos la carne, la tenemos que lavar, enjuagar, bien enjuagada, porque después nos queda la carne salada, y algunos como yo que no podemos comer mucho con sal, porque tomamos pastillas para la presión, no sería bueno. Así que hay que lavarla bien, y después dejarla gotear que se le salga todo el agua. Existen 3 métodos para quitar las gotas de sangre, dice aquí.
Después de haber sacudido la sal de la carne, se vierte agua encima de la carne 3 veces o se la sostiene 3 veces bajo el agua corriente, al fin de que el agua pueda llegar a todas las partes de la carne. Se debe dar vuelta a la carne varias veces mientras el agua corre sobre ella. Método B. Después de sacudir la sal de la superficie, se llena un recipiente 3 veces con agua y se sumerge la carne en el agua cada vez para enjuagarla. Al usar este método se puede usar uno o varios recipientes. Si se utilizaran las 3 veces el mismo recipiente, se lo debe lavar minuciosamente con agua antes de enjuagar la carne por segunda vez y nuevamente antes de enjuagarla por tercera. Se puede combinar los dos métodos anteriores, enjuagando la carne 1 o 2 veces bajo el agua corriente y lavándola 2 veces o una respectivamente dentro de un recipiente. Se debe tener mucho cuidado con toda la sangre que le extraemos a la carne. Para extraer la sangre, tanto como la sal que se utilizó para extraerla, se debe, para que no tenga contacto con nada cayer, para que la podamos tirar, no la vamos a tirar a la pileta donde cocinamos. Eso, acuérdense. Entonces, ahora la pregunta es, viene acá la explicación, ¿cómo hacemos con un pollo cuando lo queremos cayerizar? Fuimos y nos vinimos con el pollo. ¿Y qué hacemos después? Hay que sacarle las plumas, hay que mojarle, hay que prepararlo para hacer cayer. Entonces dice, desde el punto de vista práctico conviene tener un cuchillo que se utilizará únicamente para abrir aves y cortar carnes que aún no fueron cayerizadas. Al pollo hay que sacarle toda la parte de adentro, hay que revisar que esté bien el corazón y todo esto, y también tiene hígado, y también hay que cayerizar el hígado. El hígado es un tema aparte, muy difícil para cayerizar, porque no lo podemos sumergir en agua y sal, porque es una masa llena de sangre. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace. Y el pollo, una vez vaciado, vamos a proceder a la misma forma que hemos visto la carne anteriormente, sumergiéndola y haciéndola. Pero ya les vuelvo a decir, toda carne o pollo, lo que sea, que lo vamos a asar en el fuego al carbón, no necesita el proceso de poner en agua y sal. Si la carne no se la mojó durante las 72 horas, no se la cayerizó, la única manera de poder comerla es asándola sobre el fuego. Y no se puede volver a cocinar en otra cosa. Quiere decir que yo asé la carne en el fuego y después quiero freírla, no. Solamente asada en el fuego y nada más. No tengo la posibilidad de darle otro proceso. Ahora bien, ¿cómo se hace el hígado? También es una cuestión un poco difícil. El hígado solamente se puede cayerizar sobre el fuego. Y entonces, ¿cómo es? Tenemos un trinchete, un tenedor, un cuchillo, tomamos fuego y pasamos el hígado. Y tenemos que esperar a que todo eso que tiene adentro salga y que quede bien cocido, de adentro y de afuera, que no tenga sangre. Es la única manera que se puede cayerizar el hígado y comerlo. Pero el hígado, a diferencia de la carne, sí después lo podemos cocinar. Cuando ya está hecho este proceso, podemos cocinarlo de cualquier manera, como hay muchas comidas que se hace cebolla frita y después se le pone el hígado y se fríe también. Pero ya el hígado está cocinado, está asado. Todo lo que salpique la sangre de este hígado no es considerado kasher, por eso les recomiendo, como hacía nuestro Rab, tomaba un soplete y cocinaba el hígado con un tenedor y le pasaba el soplete hasta que lo dejaba bien negrito y bien cocinado por dentro. Entonces todo lo que caía sobre una bolsa hecho de basura y ya directamente no tenía que tener cuidado con nada.
¿Les quedó claro todo esto sobre cómo cayerizar? Espero que les sea de ayuda, que les sirva para poner un poco una idea de cómo nosotros trabajamos. Y ahora les voy a contar, los últimos minutos, que en Israel y en Argentina, sí, van practicando, Mari. Sí, puedes utilizarlo para ir practicando, sabiendo que no es ayer y tratando de ir adquiriendo experiencia para hacerlo. Pero les voy a contar que cuando yo era chica, mi mamá sí lo hacía. Y cada vez que compraba carne era toda una historia y la cocina estaba cubierta de papeles y de nylon y el lavadero donde estaba el lavarropas también cubierto de cosas para que mi mamá cayerice la carne que compraba. Y también yo veía cuando íbamos a comprarlo y también cuando ella pedía, había un shop, un mercado que vendían los pollos y uno iba y los elegía y en el momento le hacían shita. Y muchas veces he visto como lo ponían ahí colgado al pollo y yo le lloraba y le decía a mi mamá, no quiero mirar esto, y mi mamá decía, sí, hay que aprender, porque así se hace la carne. Pero resulta que hoy en día compramos todo congelado, cayerizado, ya salado, pasado por agua y todo eso que hacíamos las mujeres, que hacían nuestras madres y nuestras abuelas antes, se nos ha solucionado. Pero, como no en todo el mundo es igual y no todos tenemos la misma posibilidad, tenemos que estudiarlo. Bueno, espero que les haya sido de utilidad la clase de hoy. Y les cuento que el cumpleaños estuvo muy lindo. Después les voy a poner una foto porque Judith hizo una torta hermosa, un libro precioso con la cara de Moshki, que da ganas de verlo. Voy a ver si lo puedo poner en el Facebook, así todos lo van a poder ver. Y les agradezco que hayan venido a la clase y espero que les sirva de provecho y nos vemos la semana que viene. Con un poco de música terminamos.